La palabra de Dios dice The Word of God says, en 1 Corintios capítulo 5, si quieres acompañarme, if you go with me to 1 Corinthians si no lo vas a ver también ahí, espero, a lo mejor no se mira todo, pero yo lo voy a chapter leer. 5, 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 20. 12 to 20. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? The Word of God says, Dice, pero dígame lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, 1 Corinthians 5, 12 to 20. Yes? Dice, pero dígame lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Versículo 13, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Amén. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección. 1 Corinthians 15, verse 12 to 20. Versículo 16 dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. but tell me this, since we preach that Christ rose from the dead, why are some of you saying that there will be no resurrection of the dead? For if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, then all of our preaching is useless, and your faith is useless. And we apostles would all be lying about God. For we have said that God raised Christ from the grave, but that can't be true if there is no resurrection of the dead. And if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then your faith is useless, and you are still guilty of your sin. In that case, all who have died believed in Christ are lost. And if our hope is in Christ, is only for this life, we are more to be pitied than anyone in this world. But in fact, Christ has been raised from the dead. He is the first of the greatest harvest of all who have died. Imagina por un momento hoy Would you imagine for a moment today, que el mundo the world que estamos viviendo in which we live in fuera un mundo would be a world donde la tumba de Jesús todavía tuviera el cuerpo de Jesús? where the tomb of Christ would have the body inside of it? Imagínate que sus discípulos visitaran el sepulcro y que el cadáver de Jesús todavía estuviera. Would you imagine the apostles or the disciples going to the tomb and the body was still there? Que la predicación fuera, bueno, ahí donde Él murió, ahí quedó. That the preaching was there where he died, there is where he lays. Ese mensaje That message sería dado a un mundo would be given que no to tuviera una a world esperanza real. that had no hope. No existiría la victoria sobre el pecado. No victory over death would be. No habría garantía de una vida eterna. No guarantee of an eternal life. Por eso dice Pablo, That's why Paul said, si Cristo no resucitó, if Christ did not resurrect, vana es nuestra fe. it is worthless. Our Pero faith is hoy, worthless. But escucha, today,
Hoy celebramos Today we que la celebrate tumba sí está vacía, that the tomb is empty, que Jesús sí resucitó, that Christ did resurrect, que sí tenemos una esperanza that segura, we do have a hope, que sí Cristo triunfó sobre el pecado, that Christ conquered over, que sí tenemos la garantía de vida eterna. and we have security of eternal life. La cruz solamente, The cross sin alone, resurrección, without resurrection, sería una derrota total. be a total defeat. Si Cristo hubiera quedado en la cruz If Christ was at the cross y lo hubieran llevado a la tumba and they would take him to y the tomb Cristo no hubiera and resucitado, he would not have risen, no se hubiera cumplido lo que él venía a haber hecho. it would not be fulfilled what he came to do. Hubiera visto perdón de pecados, There would be forgiveness of sin, pero no hubiéramos llegado al momento de vencer el pecado but por we completo. would not go to the moment of conquering sin. No hubiera llegado el momento donde entonces Jesús dijo, ahora me es toda autoridad, The moment where Jesus said, all Dice, authority is given to me porque ahora yo he vencido la because muerte I've conquered y death. la muerte ya no tiene poder sobre And mí. death has no Y power over escuche me. esto, si Listen la to muerte this. ya no tiene poder sobre Cristo, And if the death doesn't have power la over muerte no Christ, tiene poder sobre nosotros. death does not have power Ya over no hay us. más muerte, There is no more ya death. no hay más There's sufrimiento. no more suffering. Tenemos una segura We have vida a eterna en secure Cristo. life in Christ. Si Jesús, piensa por un momento, si Jesús Think for a moment, if solamente Jesus hubiera muerto, only died, Jesús hoy lo conoceríamos como un mártir más. we just known him as a martyr. Sería un hombre, un buen líder con buenas A enseñanzas. great leader with great teaching. Hubiera sido un intento fallido otra vez de una redención, pero no terminada. Failed redemption, but not finished. Hubiera sido un hombre que a lo mejor fue muy bueno y tuvo compasión por la gente, Maybe he would have been a good man with a lot of compassion pero over si people. no resucitó, But if he didn't resurrect, no hubiéramos obtenido vida we eterna. would not been able to have Pero la eternal realidad life. es que la resurrección lo cambió todo. The reality is that resurrection changed Por eso en all. Mateo 28:6 el ángel le dice a las mujeres, 28:8 says, Él no está he aquí. is no longer there. ¿Por qué lo Where buscan? are you looking? Entre los muertos. Amongst the dead. Él ha resucitado. He has risen. Como Él les dijo que iba a pasar. Just as he told you it was going to happen. La resurrección declara The resurrection que en verdad declares Jesús es quien decía ser. that Jesus said who he said he was. El Hijo de Dios. The Son of God. El Hijo de Dios no podía morir. The Son of God could not die. La resurrección declara Resurrection que su declares sacrificio fue aceptado that his sacrifice was porque accepted pagó con su because muerte. he paid with death. Y también la resurrección declara And resurrection declares que la muerte no pudo detenerlo. that death could not hold him. La cruz fue el pago por nuestros The pecados. cross was the payment for our sin. Pero la resurrección es el recibo de que ese pago fue verdadero. The resurrection was the payment that was done that this event happened. Es como cuando tú compras algo It's like when you buy something, y tú sales de la tienda you leave the store, y te dice el Señor, and the person says, ¿dónde está el recibo? "Where's the receipt?" Y tú dices, no, yo lo compré. No, I bought this. No, necesito ver el recibo. Oh, I need to see the receipt. No, tú tienes que creerme que yo lo You have compré. to believe me that I bought it. Si eres una buena persona, a lo mejor lo compraste y no quieres enseñar el recibo. And if you're a good person, you bought it. You Pero just si don't tú want to tienes show la it. seguridad que tú compraste eso que tienes, But if you know you bought this, tú con orgullo enseñas el recibo y digo, mire, yo lo compré. pride, you show your receipt. Bueno, la resurrección es el recibo The resurrection que is the enseña, receipt muestra that shows que Cristo nos that compró Christ has bought us. y que Cristo nos dio vida And eterna he gave us eternal al Él life resucitar. as he Su resurrected. resurrección es verdadera. His resurrection is true. ¿Y sabes qué? Su resurrección valida nuestra fe. And it validates our Si pueden faith. poner el punto número 2 ahí. You can go to our Su second. resurrección valida nuestra fe. Resurrection validates our faith. ¿Lo crees? You believe it? Primeramente, la cruz sin resurrección sería una derrota. The cross without resurrection El punto would be número a 2, defeat. la resurrección valida nuestra fe. And point number 2, our faith validates Ajá, nuestra fe. Sin resurrección resurrection
validates our faith. no tuviera sentido nuestras vidas. Without resurrection, our lives ¿Entiende lo might que have estoy meaning. diciendo? Do you know what I mean? ¿Qué yo predicaría? What would I preach? ¿De quién yo hablaría Whom will I speak si about? Cristo no hubiera resucitado? If Christ did not resurrect. Por eso dice en el versículo 17, Verse 17. si Cristo no resucitó, If Christ vuestra fe es vana. has not been raised, then your faith is useless. Y escucha esto, Listen to this. sin resurrección Without resurrection, no hubiera podido haber un perdón seguro. there would not be a secure pardon. Sin resurrección no hubiera justificación. Without resurrection, there would be no Pero justification. sobre todo, Above all, sin resurrección without resurrection, no hubiera reconciliación there con would be Dios. no reconciliation with God. Si Jesús solamente hubiera ido a la cruz, If Jesus would hubiera only went to the derramado su cross, sangre, shed his blood, hubiera sido clavado en la he was cruz nailed to the y cross, su cuerpo hubiera ido a la and his tumba, body went to the pero tomb, él no hubiera resucitado, but he wouldn't resurrect. no había reconciliación There con el was no Padre. reconciliation Porque lo with the único Father. que nos quitó el poder del pecado The only thing that took the power of de sin nuestras vidas from our y lives volvió a restaurar la relación and restore the con relationship with God es su resurrección. was his resurrection. ¿Qué entiendes lo que te estoy Do you diciendo? understand what I'm saying? Crucifixión sin resurrección The crucifixion without resurrection no nos hubiera dado justificación. will not give us justification. Solamente hubiéramos recibido el perdón, We could just receive pero forgiveness, nuestra relación no hubiera sido but our restaurada. relationship with him will Por not eso be decimos restored. que lo que Cristo hizo This is why we say fue that una Christ obra did perfecta. was a perfect work. A través de los siglos la iglesia ha declarado estas palabras. Throughout the centuries, the church declared these words. ¿Cuál es el misterio de Cristo? What is the mystery of Christ? Cristo vino, Christ came, Cristo murió, Christ died, Cristo resucitó Christ resurrected para la gloria del Padre. for the honor of Ese es el God, misterio the Father. del Evangelio. That's the mystery of the gospel. Pero ¿sabes qué? Con la resurrección es todo lo contrario. Resurrection, it's the opposite. En vez de no tener un perdón seguro, Instead of having a secure forgiveness, ahora tenemos el perdón now we have forgiveness por medio de Cristo. through Christ. El pecado en nuestras vidas fue vencido. The sin in our lives was conquered. La justicia The justice de Cristo of Christ, hizo que nuestro viejo ser it meant that our old being fuera cambiado por un nuevo ser. was changed to a new being. Somos nuevas We are criaturas new creation en Cristo. in Christ. Nuestro pasado Our past ya no existe does not exist porque ese viejo hombre because that old murió man con Cristo died with y Christ. cuando Cristo se levantó de los And when muertos, Christ rose ahora from the nosotros dead, nacimos a una nueva we vida were born into new y life. somos nuevas criaturas en And we are Cristo. new creation in Christ. Es fácil cantarlo. So easy to Soy sing it. nueva criatura, lo declara la escritura, ¿verdad? New creation by the Es fácil cantarlo. It's pero- easy to sing it. La palabra nos llama a vivir como nuevas criaturas But en God Cristo. is calling us to live as new creation. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Romans 4:25, He was given for our Él fue transgressions. resucitado para nuestra He justificación. was resurrected for our justification. Por eso es importante entender estas dos partes. That's why it's so important. These No two solamente parts. fuimos perdonados, We did not only receive sino forgiveness, fuimos declarados but we were justos declared just delante de Dios before God por su resurrección. by His resurrection. ¿Entiendes? Son dos cosas importantes. Two things that Ahora, are important. entremos en la parte Let us go de into cómo this esta part. resurrección me ayuda a vivir hoy. How does this resurrection help me live today? Romanos 8:11 dice que el Espíritu que vive en nosotros Romans 8:11 says that the Spirit that lives within us vivificará también nuestros cuerpos mortales. will also give us life to this mortal body. ¿Sabes qué significa eso? You know what that means? Que por medio de su Espíritu Santo hoy That through His Holy Spirit, vivimos muriendo al pecado we día a live día. dying to sin Por day medio after de su day, Espíritu. through His Por Spirit, medio de la guianza del by Espíritu de Dios. the guidance of the Spirit Su of God. resurrección no es algo que solamente decimos y estamos alegres por This eso. resurrection is not something we just say and we're
were just joyful. La pregunta verdadera es decir, ¿cómo yo vivo una vida de resurrección? The true question is, how do I live a resurrected life? No solamente es un evento histórico que dice, wow, cambió la historia, Cristo resucitó. It's not just a historical event where we say, wow, it changed history and Es- Jesus rose again. Perdón, ese poder de resurrección es para nuestro presente It's the también. power of resurrection for our present. ¿Qué cambió la What did it resurrección en nuestras change vidas? within us? Bueno, como dije, nos dio primero una nueva vida en Cristo. First, He gave us new life. Ya hoy no vivimos esclavos al We are pecado. no longer slaves of sin. Amén. Amen. Ahora ya podemos vencer We can por conquer medio de Cristo through Christ y su Espíritu and Santo His Holy Spirit malos hábitos. bad habits. Podemos las cadenas son rotas All the chains are de broken. cualquier pecado que veníamos cargando antes de venir a Of Cristo. all the sins we were carrying without Su Christ. resurrección nos da una nueva identidad. His resurrection gives us Ya a new no, identity. perdón, ya no somos definidos por el pasado We que are vivimos. not defined by our past. Ya no soy definido por lo que hice ayer. I'm not defined by what I Porque did en yesterday. Cristo todos Because los in días Christ, soy every day, una nueva criatura en Él. I'm a new creation in Him. Ya no somos definidos por lo que el pecado decía que éramos. We're not defined by what the sin said that we Ahora, are. Now, Tú y yo you and I, en Cristo in Christ, somos hijos we are children del Dios viviente. of the living God. Eso no es algo sencillo de decir. Eso no es algo sencillo de decir. It's not something simple to say. No solamente tenemos una nueva vida espiritual, We don't just have one no spiritual solamente life tenemos una nueva identidad, or have a new identity, sino hoy tenemos But today, una we have nueva one esperanza. hope. Y por eso la iglesia se llama como se llama. And this is why our church is called De aquí viene. this. It comes from here. En Cristo In Christ, tenemos siempre we always una have nueva new esperanza. hope. Por eso es el nombre de esta iglesia. That's why we named the Porque church. cuando comenzamos al principio, When we first, in the lo que Dios beginning, ponía en nuestros what corazones God was putting in our era hearts que este ministerio fuera un lugar is that this ministry would be a donde place encontrar a gente que se había cansado de encontrar, de poder encontrar algo que realmente les diera una nueva oportunidad. When we founded this church, we decided that we wanted people that can find themselves in a place where they were fed up with what they were living. O si encontramos personas que habían sido rechazados o puestos como menos en otros lugares. Or maybe rejected or placed as less in other places. O si encontráramos gente que el mundo estaba haciendo a un lado. Or we were thinking of people that people would put to the El side. mensaje desde el principio fue, And the message from the beginning en was, Cristo in tú Christ, tienes una nueva you have esperanza. a new hope. En Cristo In Christ. puedes tener una nueva vida. You have new life. En Cristo tú In puedes Christ. tener una nueva You identidad. have a new identity. Y eso es lo que hace la And this resurrección de is what Cristo. resurrection Nos da does. una nueva vida en Él. It gives us new Nos da life una in nueva Him, identidad en a Él. new Y identity, nos da una esperanza nueva. and a new hope. Porque sabemos que ahora no tenemos muerte. Because we know we don't have any death. Sabemos que hoy hay vida eterna. And we know there's eternal life. Porque dice la palabra que el mismo poder Because the word que of God levantó a says Cristo that the same de power entre that rose los Jesus muertos from the dead, es el mismo poder the same que power está ahora en that is nosotros now within dentro, us. y cuando sea el tiempo And when time Él usará ese comes, mismo poder del that Espíritu same para power ir of the con Spirit Él y vivir to para go siempre. with Him in the En forever. Cristo In morimos Christ we morimos die, y en Cristo fuimos and in resucitados. Christ we are resurrected. Eso es quienes somos en This is Cristo. who we are in Christ. Para Cristo toda la gloria. For God, all the glory. Por último, la resurrección cambia nuestro destino eterno. Lastly, resurrection changes our destiny. Eternal Él destiny. decía en el versículo 20 que Él fue el primer fruto de muchos. Verse 20 said that He was the fruit of many. Así que Jesucristo no solamente resucitó por Él. He did not just resurrect for Him. Cuando Él resucitó, When He rose again, Él dijo que muchos después resucitarían. He said that many will resurrect. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Why did He say Porque that? ahora aquellos que mueren en Cristo Because now those who die in Christ resucitan para Él. resurrect for Him. Resucitan para Él. Resurrect ¿Viste? for Him. Tienen vida eterna. You have eternal life. ¿Lo crees? You believe it. Si lo If crees, you believe
believer, aquella persona o miembro familiar que tú has visto that family member dejar de existir físicamente en este mundo, that you have lost si, into this world, si su fe estaba en if Cristo, their faith was in dejó Christ, de existir aquí, they stopped existing here, pero resucitó a una but nueva vida. resurrected to a new Y ahora life. está con And now, Dios, they are with God porque Él es fiel a sus because promesas. He is faithful to His Y promises. lo mejor no es eso. And that's not the Lo best mejor es que part. pronto nos The reuniremos con best part Él. is that soon we will see each Pronto other estaremos again, todos unidos en este together, lugar, united adorando in al that place, Señor, praising the dándole Lord, gracias por lo giving que Él Him hizo, thanks for what por He's la done, compra que Él hizo por because He nosotros. bought us. Jesús no solo resucitó por Él. He did not just resurrect for Himself. ¿Qué significa eso? What does this mean? Lo he dicho ya 3 veces. I said it 3 times. La muerte ya no es Death final para nosotros. is not a final. Habrá step for us. resurrección para aquellos There que will be creen. resurrection for those who believe. Nuestra historia no termina en Our la tumba. story does not Porque end on así the como tomb. Cristo su historia no terminó en la Because tumba, just as Christ did los not hijos end de at the Dios, tomb, the la children tumba of no es el God, final. the tomb is not the end. El final es donde dijo Jesús, donde yo voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesus said, I am preparing a place for you, those who come after me. Por eso cantamos ese canto This is siempre why que a mí we bueno, sing. muchos cantos me tocan, pero ese canto me toca especialmente en este tema. I really love this in this season. Y lo cantas con un corazón porque sabes que las And promesas you de Dios son sing it with all verdaderas. joy because you know the promises of God. Y dice, porque Él vive, And because He lives, no temeré al I mañana. will not Porque Él fear vive, tomorrow. Because He lives, sé que en sus manos está mi futuro. I know that my future is secure. Porque Él vive. Because He lives. Porque Él vive, esa es la razón. Because He lives. Porque That's Él it. vive, Just because sé He que lives. yo voy a vivir. I know I'm gonna live. No hay nada que pueda parar eso. Nothing can stop that. Para terminar, Just to finish. la resurrección sí dividió la historia, Resurrection divides the story, pero también divide las decisiones que hoy tomamos en but nuestras also vidas. divides the decisions that we're gonna have. today. Podemos hoy creer y recibir lo que la resurrección nos dio. We're gonna believe what the resurrection gave us. Hoy no celebramos un grupo de personas que creen algo. Today we're not celebrating a group of people that are Cele- gonna do something. No. Hoy celebramos a un Salvador Today we vivo. celebrate a living Savior. El Hijo de Dios vino The Son of en God came carne in a a flesh pagar el to precio pay the de nuestros price pecados of His y sin. después de pagar el precio And after paying fue a the la price for the cruz sin, He went to y the al cross. morir And as He el died, Padre lo the resucitó Father rose Him para from the entonces dead justificar to que el justify pago que Él había hecho the por payment nosotros that He had done for era us. verdadero. It was truth. Y cuando Él resucitó, And when He dijo, resurrected, ahora es toda autoridad me es dada. He said, all authority is given to Y ahí, me. si tú lees la escritura, And se if you conecta read directamente scripture, más adelante. It connects Él dice, clearly. porque ahora me es dada toda autoridad, Because now all authority is given to ahora me. ustedes vayan y hagan discípulos. Now go and make disciples. Enséñales todo lo que yo les he Go mandado. and teach them everything I've taught you. Hoy no celebramos una religión, celebramos un Salvador vivo. Today we don't celebrate a religion, we celebrate a Savior. Jesús ya no está en la cruz. A living Savior that is Jesús no ya longer no on está en the la cross. tumba. He's not at the Él grave. está vivo, He's alive. está reinando He's reigning. y seguirá reinando And will continue por los to reign siglos de los siglos. forever and ever. Y nosotros tenemos la promesa And we have the de que promise estaremos con Él that we will be para with Him siempre. forever. Te pregunto hoy, I ask you ¿cómo today, estamos viviendo esta resurrección? how are we living the resurrection? Yo te voy a decir algo muy importante, I'm going to tell you something que creo que important, es importante que lo escuches and I hoy. believe it's important for you to Venimos listen. muchos de nosotros de un trasfondo A lot of us come from a background donde se nos ha dicho where they told us que en el momento que pecamos that in the moment that we sin, tenemos que confesar nuestros pecados. we have to confess our Pero sin. si tú no tienes cuidado, But if you're not tú careful, puedes caer en un hábito malo you can go into a bad de habit confesar solamente el pecado of confessing porque sabes que cometiste algo malo because you know y you made a mistake crees and you que la believe solución that the solamente es solution confesar tu pecado al Padre.
is just to confess to the Y has Father. entendido la palabra muy mal And maybe you will interpretado muy mal. misunderstood Scripture, y muchas veces pensamos que venimos de un evangelio esclavizado, and we think we come from a gospel that is donde enslaved, depende que si vamos al cielo o no, depende de nuestras acciones. where it depends on our actions if we go to heaven or not. Cuando en realidad nosotros no merecemos el cielo, When we don't deserve pero heaven, Cristo en su gracia but nos amó, Jesus in His nos grace mostró su loved us, gracia showed His y nos dio su grace, salvación and gave us His como un salvation regalo. as a gift. Dice la palabra, no por sus obras para que nadie Not se by gloríe. works, so that nobody can boast. Cristo lo hizo para que sea de Él toda la gloria. Christ did it so all glory can be Ahora to Him. hemos identificado que la palabra confesar el pecado We have identified that the word es sin, solamente hacer una pequeña oración it's donde vamos con Dios. making a simple y prayer. le decimos, when we go to Señor, God and perdóname. say, Lord, forgive me. Acabo de cometer pecado. I have committed Yo sin. vengo a dar una noticia hoy, porque tiene que ver con la resurrección de Cristo. I came to give you some news today. La interpretación original de confesar, The interpretation of inclusive la palabra confession, confesar, the word no es hacer confession, una oración it's not doing a diciéndole a prayer Dios lo malo que or hiciste. telling God the bad that you've done. Porque los pecados ya fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Because the past, present, and ¿Oíste? future sins have No already quiere decir been que forgiven. hoy le voy a confesar porque Dios no sabe que cometí pecado. And it's not that we come and say, oh, I'm going to confess because I committed sin. ¿Sabrá que antes de que tú confieses, Él sabe que tú cometiste pecado? Do you think God knows that you Claro. already committed the sin? ¿Sabe lo que significa confesar? You know what confession Cambio is? de mente. A change of mind. Si tú sabes You know que hay algo que tú estás There's haciendo, something that you're que doing Dios está tratando contigo that God is dealing y with que you. tú sigues cayendo en lo And you keep mismo, falling into the porque same tú trap. piensas que la solución para eso Because you feel the es solution for solamente that confesar tu pecado cada is vez que just pecas. to confess every time you sin. Solamente estás en un hábito muy malo. You're in a cycle. No hay transformación. There's no No hay transformation. un deseo de cambiar en tu mente, There's decir, no Señor, desire to transform your no mind. quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. To say, God, I want to stop. Ayúdame Help me. a que mis pensamientos sean diferentes. That my thoughts can La be palabra de different. Dios dice que cuando vengan pensamientos en contra de la voluntad de The Dios, word of God says that when bad thoughts come que es against lo que God's will, trae, es lo que termina en pecado, what makes us sin, dice, lleva a los cautivos a la mente de Cristo. it takes them captive to the mind ¿Qué of quiere Christ. decir? What does this Que en mean? vez de que le pidas perdón a Dios por el pecado que cometes todos los That días, instead of asking for forgiveness every day, Él quiere que mejor digas, Señor, He wants you to cambia say, mi Lord, mente, change my cambia mind, mis pensamientos, change my thoughts, dame sabiduría give me wisdom, para que yo sepa qué hacer so that I may y know what to cambiar do, mi vida, and change my cambiar life, mis malos hábitos, change my bad tomar habits, buenas decisiones make good y dejar choices, de estar cayendo en el and mismo stop pecado falling todos into los the same días, sin every day. pensando que solamente diciendo Thinking, perdóname, Señor, Instead of saying, Lord, tú estás forgive me, contento. you're not ¿Tú happy. crees que Dios está contento? Do you think God's happy? Dios está contento cuando venimos a Él en rendimiento When we total are y le in decimos, total Señor, surrenderance, estoy cansado de mi pecado, to say, ayúdame, dame sabiduría Help me, give me a tomar wisdom buenas decisiones, to make better a qué choices, hacer cuando la tentación viene a mi vida to help me y to no do volver a better, caer en lo mismo, when porque sé temptation que a ti no te comes. agrada, Señor. because I know it's not pleasing Vivir to la you. resurrección Living no resurrection solamente es decir, tenemos vida eterna, is not just somos saying we have salvos, eternal life, somos we're saved, justificados. we are justified. Dijimos que es parte de la vida de la resurrección es vivir en nuestra vida santificándonos. Part of living a sanctified life. Porque el poder del Espíritu que está en nosotros Because the power within quiere us que tú y yo wants us muramos todos that los we días die every al day pecado que está en to nosotros. the sin that's within Entonces us. no es la solución solamente confesar So porque it's not pecamos. just confess when we Está bien que sin. lo hagas. It's okay if you do Pero si it. tú crees que hasta ahí se But termina you think it finished y que estás there, haciendo todo lo and you're posible, doing everything te estás possible, engañando. you are deceiving Necesitamos yourself. que pedirle a Dios, You need to ask God, cambia mis pensamientos. change my thoughts. Siempre tengo pensamientos malos I sobre always esto. have bad Ayúdame, thoughts Señor. about this. Dame pensamientos buenos. Oh, give me good Voy a thoughts, llenarme de la palabra. I'm gonna fill Voy a estar en myself with oración the word. contigo. Señor, muéstrame qué necesito cambiar. Show me. ¿Con qué What I necesito need to morir change. en mi vida What I para need que to mi die vida for. sea algo que te agrade a So ti? I can be pleasing to you. Es más allá de solamente decir,
Señor, soy un pecador. It's more than saying, Dios quiere que cambiemos. Lord, I'm a Dios quiere sinner. que seamos transformados. God wants us to Y su be espíritu, transformed. And que His es, Spirit, viene de un Dios celoso, cuando te mira a ti caer en pecado, when y He allows you, or when He sees you to fall into sin, Él no se agrada de eso. He's not pleased. Él dice, yo hice el He sacrificio, said, I made the yo levanté a mi sacrifice. hijo de los I muertos rose my son from para the darte dead, vida, to give you life, para darte vida eterna, eternal, para traerte en relación con el Padre de nuevo. Yo hice todo aquello with the Father. que tú no podías hacer. I did everything. Lo único que ahora you tú could tienes que not. hacer, The only como thing dice you have que to le dijo a do. Jesús a los discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesus told His disciples, whoever wants to come would give yourself, Muera a sí die to yourself, Y sígame. and follow. Esto de la resurrección no es It's algo all about solamente the que celebramos. resurrection. It's not what we just Y decimos, celebrate. gloria a Dios, Jesús Glory to resucitó. God, Jesus La resurrected. pregunta es, ¿cómo hoy estamos The muriendo question is, how are we dying al pecado to y sin viviendo para Dios? and living for ¿Cómo Dios Christ? quiere que seamos transformados hoy? How does He want us to be transformed Si today? tú has caído en ese ciclo, en ese hábito malo, Fell into this cycle and this bad de habit que todos los días, that every day, solamente por sentir culpabilidad, vas a Dios y because le of pides guilt, to go perdón to God and ask for por los forgiveness pecados que cometes, for the sins you committed. entiende hoy Understand que today Dios espera más de nosotros. that He wants more of No que us. solamente confesemos, Not just sino que confession, seamos transformados por but to Él. live in Que escuchemos a su transformation. Espíritu Santo Listen to His para Spirit cambiar nuestras to vidas, change our para que haya lives, un cambio verdadero. to make a Que true si no, change. seguimos siendo cristianos Because we're still que se Christians conforman that are pecando conformed porque to pensamos sin, que la solución es solamente pedir perdón a Dios. because we think the solution is just to ask for forgiveness. Piensa por unos momentos, con Think esto for a termino. moment, and I finish ¿Qué with this. Dios piensa de nosotros What God thinks of cuando us. todos los días venimos y le decimos, When Señor, every day we perdóname, come to say, Lord, forgive me. Señor, perdóname, Lord, forgive me. pero regresamos a hacer lo mismo. But we go back to doing the same Señor, thing. perdóname porque otra vez caí en Lord, esto. forgive me because Perdóname, I fell Señor, into estoy this trap. arrepentido. Mañana hacemos lo Lord, mismo. forgive me, I'm repenting. Señor, otra vez caí en lo And then mismo. tomorrow the same. Mañana caemos en lo mismo. And again, No hay day un by cambio day. de mente. There's no shift, No hay change of decisiones mind. diferentes. No different No hay un deseo de decisions. morir a mí mismo. No desire to die to ¿Qué Dios myself. está diciendo? Oye, What todos does los God días say? vienes a decirme perdón por algo. Come every day to ask me for forgiveness. Y el cambio. And what about Y la the change? transformación. And the Y transformation. mi Espíritu Santo And my que spirit te redarguye el pecado. that is convincing No es you solamente of the para que sin. te des cuenta que el pecado está en ti. It's not just Es for you to para que realize hagas that sin algo is al in you, respecto. but it's for you to Si do caes en something. el mismo hoyo, You fall into the no same camines hole. por ahí. Don't walk Si, there. si vas a pecar cuando estás solo, If you're gonna sin no when you're estés alone, solo. don't be Si alone. vas a pecar cuando haces ciertas cosas que If haces, you no do lo certain hagas things, más. don't do it again. Dios nos llama a ser transformados. God calls us No to be solamente transformed, vivir conformados, que not Dios nos conformed, perdona. because He La obra forgives del us. Espíritu Santo es más que The eso. work of the Spirit is La more. obra del Espíritu Santo y el poder que es de The transformación, work of the Spirit de is resurrección, transformation, debe and hacer un resurrection. cambio verdadero en To nosotros. make a change in us. Debemos de morir. We should die. No ser cristianos que se conforman solamente a Not be pedir Christians that perdón. are conformed. Está bien pedir perdón, pero It's si, okay to ask for pero si forgiveness. solamente pedimos perdón sin But if transformación, Only ask for forgiveness without no estamos transformation. escuchando al We're Espíritu not Santo. really listening. El to poder the de su Spirit. Espíritu no está trabajando en nosotros. The power of the Spirit is not working Y in así us. como el Espíritu Santo And levantó a just Jesús de los As muertos, the Spirit of God rose Él him nos from da the el poder dead, He gives us that de vencer power el to pecado. conquer ¿Lo crees? sin. ¿Sí lo crees o no? Do you believe it? ¿Estás bien? Are you okay? Fue fuerte. Was it strong? Debe ser fuerte. To be La strong. palabra nos debe de The retar. word should challenge a morir us a to nosotros die todos to los días. ourselves every day. ¿Por qué? Why? Porque Cristo resucitó. Jesus Porque resurrected. Cristo nos dio vida eterna. Jesus Porque gave us Cristo nos dio eternal paz. life and give us peace. Escucha esto, iglesia. Listen to this, Con esto church. cierra. And I finish. Cierra tus ojos por un momento. Close your eyes for a minute. La palabra de Dios dice The word of God que says cuando Jesús resucitó, that when Jesus los resurrected, discípulos estaban en un lugar the disciples were in a place con las puertas cerradas, with the doors closed. tenían temor, They were fearful. no sabían qué iba a pasar,
They did not know what was going to happen. Había rumores que Jesús había resucitado, There was rumors that he had resurrected. pero los discípulos estaban hablando entre sí y decían, But they would talk amongst each other and said, las mujeres dijeron que un ángel se les the apareció. woman said that an angel had appeared. Imagino que algunos pensaron, se robaron el cuerpo del maestro. I'm pretty sure they thought that they stole the master's body. Había incertidumbre, There was uncertainty. pero de momento, dice la palabra, But at the moment, the word Él says, se apareció en medio de ellos. he showed up to them in Y the les flesh dijo, and said, Paz a vosotros, peace be to you. paz a vosotros. Peace be to you. Esas son las palabras del Espíritu hoy para su iglesia. Those are the words of the Spirit for Porque His Él church resucitó. today. Because He resurrected, Tú y yo podemos tener you paz and I para can con have Dios. peace with God. Porque Él resucitó, Because He resurrected, podemos tener y vivir la paz de Dios en we can nuestras have vidas. the peace of Christ Dijo, within no us. teman, Do not fear, yo He estoy said. con ustedes. I will be with you. Paz Peace sea a vosotros. be with you all. Esa es la voz del Espíritu hoy, That's the voice of the por medio de su Spirit palabra. through His word. Iglesia, Church, paz peace sea be a vosotros. with you all. Cristo Christ ha resucitado. has resurrected. Porque Él resucitó, Because He resurrected, ahora podemos tener paz. we now can have peace. Y muchos de los que están en este lugar, And many in this place, incluyéndome a mí, including me, necesitamos escuchar la voz del we Espíritu need to Santo, hear the voice of the que Spirit dice that en says, cada momento, in every moment, paz peace para contigo. be with you. Por la obra de Cristo, By the work of por la muerte y Christ, resurrección de Cristo, death and resurrection of Christ, tenemos paz para con we have Dios. peace with God. No hay nada que pueda romper There is nothing that can break o cambiar or change la paz que hoy the tenemos. peace that we have. En medio de un mundo In the con world, tantas cosas que with many suceden, things that are en happening, medio de un mundo and in a place, in a que world, día a día se vuelve peor. day by day, it could look worse. Tú y yo, You and como I, hijos de Dios, as children, podemos tener we paz. can have peace. Porque Cristo Because ha Jesus resucitado has y resurrected nos ha dado una paz and given us peace que el mundo no la puede that the quitar. world cannot give us. Su resurrección His nos resurrection ha puesto en un lugar has placed us in seguro a place of security por siempre. forever. Escucha la voz de Dios. Listen to the voice of God Medita por unos momentos and ahí. meditate for a moment. Quédate ahí mientras hago una oración. Stay there while I pray. Señor, Lord, ayúdanos a entender, help us no understand. solamente en nuestro razonamiento, Not only in our reasoning, sino en nuestra vida completa. but in our lives Cómo completely. vivir, How to live. viviendo ese poder de resurrección en nuestras vidas. Living the power of resurrection. El poder de resurrección The power venció la of muerte. resurrection that conquered La death. muerte representaba el pecado. Death represented sin. ¿Cómo hoy, Señor, Lord, today podemos vivir we can con live ese poder de resurrección, in the power of resurrection, venciendo el pecado en nuestras vidas hoy? conquering death over our lives Ayúdanos, Señor. and sin over Te our necesitamos. lives. Help us, Lord. Necesitamos We need you. de tu Espíritu Santo. We need your Holy Spirit. Necesitamos de ese We poder need the power para poder vencer y so morir we el can pecado conquer en nuestras vidas hoy. and leave our sin in Te our damos lives. gracias a ti, Señor. We give you thanks, Y te Lord. damos toda la gloria We give you all porque glory, solamente tú la mereces. for only you deserve it. Amén. Amen.